realmente después de esa oración de Yara y ya las palabras de pastor, lo que me da ganas es de orar para despedir. No vaya a ser cosa que yo venga y lo dañe ahora. Amén, hermano. Eso iba a decir. Hablaba con el hermano, hablaba con Julio y Emanuel antes de subir para acá, hablando de los nervios y cosas. Y dice Julio, oye, que no se pone nervioso antes de predicar es porque no ha entendido realmente lo que está haciendo. Porque cuando uno entiende la responsabilidad realmente que tiene de predicar fielmente la palabra de Dios y saber lo que muchas veces eso trae consigo, ¿verdad? Realmente es algo muy fuerte. Pero de esa misma manera entendemos que el propósito en esta mañana, por lo menos de mi parte, no es pararme aquí y demostrar, ¿verdad?, que hay conocimiento o alguna facilidad para hablar, sino que sea el Espíritu Santo por medio de su palabra y en dependencia del Espíritu Santo, ya que solo Él puede confrontarnos, no importando qué tan bonito, cuántas palabras bonitas yo podría decir acá arriba. Hermanos, cada primer domingo del mes, nuestra iglesia tiene la costumbre de celebrar lo que conocemos como la Santa Cena, o lo que Pablo también en el mismo libro de Corintios menciona como la mesa del Señor. Esta mesa del Señor, esta Santa Cena, es una oportunidad, ¿verdad?, que Dios nos da de por lo menos una vez al mes hacer un refrescar la memoria de por qué estamos aquí, qué estamos celebrando, qué estamos conmemorando y qué nos reúne en este lugar. A sabiendas de que esta cena que se celebra no lo instituye el hombre, sino que lo instituye Dios mismo en la forma de Cristo. Él es que manda que celebremos esta mesa. Esto no fue algo que alguien se levantó y pensó un día, ay, qué bonito sería si los hermanos se reunieran. No, Jesús ha dicho en su palabra que debemos de conmemorar este momento. El pastor hace varios domingos atrás hablaba de los pactos que el Señor ha hecho, ¿verdad? Y cada pacto tenía su señal. Esta sería la señal que trae a nuestra memoria lo que sucedió en la cruz para nuestra redención y salvación por medio de la persona de Cristo. Entonces, para poder, quisiera decir entender, celebrar, conmemorar correctamente lo que es la Santa Cena del Señor, y viendo que hoy es el primer domingo del mes, entendía propicio aprovechar el momento para poder predicar sobre este tema, no con el sentido de hablar doctrinalmente de qué es la Santa Cena, sino con el sentido de que podamos participar, entendiendo realmente de qué estamos participando en este primer domingo del mes. Amén. Entonces el tema lo vamos a estar dividiendo en 4 puntos. El mensaje se titula Compartiendo la mesa del Señor. Y lo estaremos dividiendo en 4 puntos. Le voy a pedir que me ponga la máxima cantidad de atención posible, porque cuando me escuchan predicar están acostumbrados a que yo cojo un solo texto y lo desarrollo, y así es más fácil a veces seguir el hilo, pero esta vez no va a ser posible, y si se me distraen en un momento van a perder el hilo y le va a costar volver a entrar. Y los jóvenes teníamos un relajo hace un tiempo atrás. Los otros días salió una película famosa que se llama Avengers, que duraba 3 horas sin parar. Y nosotros hacíamos planes de que no íbamos a beber agua durante 2 horas anteriores para asegurarnos de no salir durante la película. Y nos quedábamos pensando, wow, pero si tenemos esa disposición de durar 2 horas para ver una película sin salir del cine, ¿por qué no tenemos esa misma disposición para escuchar la palabra de Dios en la iglesia? Entonces, que eso es lo que voy a pedir que tengan pendiente en esta mañana. Y estaremos dividiendo la prédica en 4 puntos. Punto A, la mesa del Señor. B, haced esto en memoria de mí. C, tomando la cena indignamente, que lo hemos escuchado con frecuencia. Y D, aplicaciones para el día a día. Y entrando inmediatamente en lo que es la mesa del Señor, se habrán dado cuenta, hermano, quien ha tenido la oportunidad de estudiar, escudriñar la palabra, especialmente el Antiguo Testamento, que encontramos mucho simbolismo en la Biblia. Es decir, venimos encontrando símbolos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, que como quien dice son anticipaciones de lo que Dios viene preparando para el hombre en su plan de redención que está desde el principio a través del nuevo pacto con Cristo. Vemos ejemplos como cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, que tenían una serpiente de bronce, ¿verdad?, una estatua, y esa serpiente de bronce, si alguno del pueblo de Israel fuera a ser mordido por una serpiente venenosa, debía de mirar a esa serpiente de bronce para poder ser sanado y no morir. De la misma manera que nosotros debemos mirar a la cruz de Cristo, ¿verdad?, en esperanza para nuestra salvación.
Entonces, de esa misma manera, quiero que nos enfoquemos en esta mañana en otro símbolo que hay en el Antiguo Testamento. Y vamos a hablar literalmente, o sea, literalmente vamos a hablar de una mesa. La mesa del Señor. Quiero que me acompañen a Éxodo 37:10. Voy a estar utilizando la Biblia de las Américas en la mañana de hoy, pero cualquier versión que estén utilizando, siempre que sea la palabra de Dios, será eficiente. Y dice lo siguiente: hizo asimismo la mesa de madera de acacia, su longitud era de 2 codos, su anchura de 1 codo y su altura de 1 codo y medio. Pausa. En este momento Dios está dando al pueblo de Israel las instrucciones específicas, está exigiendo de qué manera se deben de construir las mesas que se van a encontrar dentro del tabernáculo. Curiosamente, esas mismas instrucciones que se dan del material que va a ser utilizado, es decir, la madera de acacia que va a ser utilizado para construir las mesas, es el mismo material que Dios manda que sea utilizado para construir el altar, donde se van a estar presentando los sacrificios a Él, ¿verdad? El holocausto, las ofrendas de paz y todo eso que leemos en el libro de Levítico, que a veces queremos pasar por alto porque es un poco sangriento. Ahora, lo interesante de esta mesa no es simplemente lo que saben, ¿verdad?, que estaba cubierto de oro. No es en eso que nos vamos a enfocar. Ni nos vamos a enfocar tampoco en lo ancho ni en lo alto de la mesa. Nos vamos a enfocar en madera de acacia. ¿Y por qué nos vamos a enfocar y por qué esta madera es tan importante? Porque esta madera no simplemente era la madera más resistente que se utilizaba en la época. Es bueno saberlo, pero no es en eso que nos vamos a enfocar. Esta madera de acacia se encontraba en una sola región. Se encontraba al este del río Jordán y esa región se llamaba Shitá. Es el nombre de la región. Y esta madera de acacia en hebreo llevaba el nombre de Shittim. En ese nombre Shittim es que vamos a estar prestando atención ahora mismo. ¿Por qué? Porque la palabra Shittim como tal no era una palabra por sí sola, sino que era un acrónimo de 4 palabras. Es decir, se tomaron letras de 4 palabras para formar una sola palabra que sería Shittim, que sería la madera que Dios manda utilizar para crear las mesas y los altares dentro del tabernáculo. Significa que si fuéramos a leerlo con el nombre original de la madera, el versículo diría: hizo asimismo la mesa de madera de Shittim. ¿Qué significa Shittim? 4 palabras. Shalom, significa paz. Tova, que significa bondad. Yeshua, que significa salvación. Y Mejila, que significa perdón. Salvación, perdón, paz y bondad. Sobre estos 4 pilares, Dios está exigiendo que a Él se le haga ofrenda. Sobre la bondad de Dios para con la humanidad, para la restauración de la paz entre Dios y el hombre, para la salvación de la humanidad y para el perdón de nuestros pecados. Shittim. Cada vez que se presentaba una ofrenda en esta mesa o en este altar, quien se acercaba a la mesa tenía estas cosas pendientes. Tenía pendiente que sobre estos 4 pilares era que se estaba presentando dicha ofrenda. En estos altares se presentaba en primer lugar un holocausto, y con ese holocausto lo que se buscaba era el perdón de los pecados. E inmediatamente luego de presentar ese holocausto se hacía otra ofrenda más pequeña, que era lo que se conocía como una ofrenda de paz. Es decir, primero se hacía una ofrenda para conseguir perdón por nuestros pecados, que siempre ha sido requerido de derramamiento de sangre. Y luego de eso una ofrenda más pequeña, que era señal de la paz que el hombre ha encontrado con Dios por medio de ese sacrificio. E inmediatamente se presentaba esa ofrenda de sacrificio, el sacerdote de un lado y quien estaba ofrendando del otro se sentaban, comían, partían pan sin levadura para conmemorar, para hacer memoria, para apreciar lo que estaba sucediendo en ese momento. Mis pecados han sido perdonados y he encontrado paz para con Dios por medio de esta ofrenda. Hermanos, pensando eso mismo es que nosotros debemos acercarnos a la mesa del Señor. No debemos acercarnos a la mesa del Señor
viendo si llegó fulanito al culto, ni saludando al que no he tenido la oportunidad de ver. Hay un momento para eso, hermanos. Pero lo que representa la mesa del Señor amerita reverencia, y amerita respeto, y amerita adoración. Debemos venir meditando en lo que nosotros hemos encontrado para con Dios por medio del cuerpo y la sangre de Cristo. Así como el pueblo de Israel meditaba en el Shittim cuando se acercaba a la ofrenda, así mismo debemos meditar en el cuerpo molido y la sangre derramada de Cristo por nuestra vida. Porque curiosamente, no sé si están haciendo la unión, en el antiguo pacto debían de acercarse a una madera para encontrar paz para con Dios, una mesa de madera. De esa misma manera, en el nuevo pacto nosotros nos acercamos a un madero también, pero en la forma de la cruz de Cristo. Ellos a una mesa y nosotros a una cruz. Hermanos, ellos presentando una ofrenda, y en el nuevo pacto Dios presentando una ofrenda por la humanidad. ¿Qué está pasando por nuestra mente cuando venimos haciendo la fila a compartir el cuerpo y la sangre, el pan y el vino? ¿Estamos meditando en estas cosas? ¿Estamos meditando en el precio, lo que costó, lo que representa esta mesa? ¿O simplemente estamos cumpliendo con lo que se podría llamar un ritual, si no se le da la importancia que amerita? Una costumbre, un hábito que es bonito, pero realmente no lo estamos aterrizando. Hermanos, pensemos en ese Shittim. Pensemos en la bondad de Dios. Pensemos en el perdón que hemos recibido de Dios. Pensemos en la salvación que hemos recibido de Dios. Y pensemos en la paz que hemos encontrado con Dios por medio del cuerpo y la sangre de Cristo. Y le aseguro que la Santa Cena va a tomar un significado diferente en su vida. No va a ser simplemente pasar y tomar una copa y tomar un pedacito de pan. Punto número 2. La prédica de hoy es más corta de lo normal por la Santa Cena, ¿verdad? Me pueden ir acompañando a 1 Corintios 11, del 23 al 25. El punto 2 es algo que siempre escuchamos en ese tiempo de la Santa Cena, ¿verdad? Haced esto en memoria de mí. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. ¿Qué nos está pidiendo Jesús que hagamos? Que cuando partamos el pan y bebamos de la copa, ¿qué debemos hacer? Hacer memoria de Él. Debemos recordarlo a Él. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Aquí en Occidente, es decir, donde pertenecemos nosotros, recordar tiene un significado diferente a lo que significa en Oriente. Es decir, Asia, para el pueblo judío, tiene un significado más profundo. Porque cuando a un dominicano yo le digo recordar, es simplemente traer algo a la memoria. Y eso puede causarte un sentimiento, digamos. Si fue una bonita memoria, ¿verdad? Una sonrisa. Si una memoria amarga, ¿verdad? Tristeza. Pero cuando estamos hablando en Oriente, que es donde Jesús se encontraba al momento de decir eso, toma otro significado, porque no significa simplemente traer a memoria. Significa, y lo voy a leer textualmente, incorporar las realidades del pasado a la vida presente. Es recordar a Cristo y ver qué impactos ese sacrificio y lo que hizo Cristo está teniendo sobre mi presente y mi futuro. No es simplemente pensar: ay, qué bonito, Jesús murió en una cruz y resucitó. No, es pensar: Jesús murió, resucitó, ¿cómo eso me está afectando hoy? ¿Cuáles beneficios yo estoy viendo por eso hoy? ¿Qué cambios eso está causando en mi vida en el día de hoy? No es simplemente hacer memoria,
es traer lo que sucedió a nuestro presente y aplicarlo. Toma otro sentido cuando lo vemos así. No es simplemente pensar qué bonito fue, qué tristeza me causa y qué gozo me causa. Es preguntarme, ¿realmente el sello del Espíritu Santo que yo digo tener ha transformado mi vida? Es preguntarme, ¿estoy yo viendo las impresiones del sacrificio de Cristo en una cruz en mi vida hoy día? ¿Estoy yo viviendo de acuerdo a lo que Jesús predicó mientras estuvo aquí en la tierra? Todo eso son cosas que debemos estar cuestionándonos, hermanos, antes de participar de la cena del Señor. Por eso es que los pastores, cuando están aquí arriba, nos dan una oportunidad de meditar en estas cosas. No es porque suena bonito, hermanos. Es porque ahí, en ese momento, es que hacemos memoria. Y por eso es tan importante, hermanos, que mantengamos reverencia en este momento también. Porque en este momento, mientras estamos con nuestros ojos cerrados, pensando en lo que estoy hablando, es una oportunidad que el Espíritu Santo tiene de quebrantar un corazón que ha sido endurecido por el pecado. Una oportunidad de tratar un tema con un hermano. Y aunque tú en ese momento no sientas que Dios está trabajando contigo, puede estar trabajando con estar al lado y usted está haciendo piedra de tropiezo por no guardar la reverencia que amerita el momento. Y no solo reverencia en el momento de la Santa Cena, hermanos, sino de todo el culto de adoración. ¿O acaso nosotros pensamos que podemos pasarnos el culto entero indiferente y 2 minutos antes de la Santa Cena revestirnos de santidad? Así no es que funciona, hermano. La santidad no se prende y se apaga. Y ojo con la indiferencia en el culto. Porque indiferencia en el culto, indiferencia en la adoración, indiferencia en el momento de la ofrenda, indiferencia en la prédica, habla mucho sobre lo que debe ser nuestra vida fuera de aquí de la iglesia. Porque si estando cerca de personas que se supone que creen en lo mismo que yo, si estando en la casa de Dios adorando al Señor en el día que Él dice que debemos reunirnos para adorarlo, no podemos ser reverentes, ¿qué será cuando nos encontramos fuera de la iglesia? Hermanos, esto es mucho más importante de lo que nosotros lo percibimos muchas veces. No sé si es porque es algo que, y mira, que hay iglesias que lo hacen todos los domingos, y yo estoy de acuerdo con que se haga un domingo al mes, porque eso le da como otra importancia, de saber que es algo que no debe tomarse a la ligera, pero aún así muchas veces lo tomamos a la ligera. No meditamos, no reflexionamos, y simplemente estamos participando de algo que tal vez estamos acostumbrados a participar desde nuestra niñez. Entonces, si todas estas son las cosas que yo debería pensar antes de tomar la Santa Cena, o compartir la mesa del Señor, ¿qué debe suceder luego de yo haber tomado el pan y el vino? Cerramos nuestros ojos, digo gracias Señor, y lo correcto, lo que procede en ese momento es abrir mi ojo y a ver a quién yo le voy a pasar el vasito este. Porque yo no quiero quedarme con el vasito después en la mano, porque me está incomodando. Esa es la actitud. Hermanos, aprovechemos ese momento y adoremos al Señor. No estamos entendiendo lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, que para mí en ese momento es más importante pasarle el vaso que está al lado, para yo asegurarme de no quedarme con él en la mano. Yo lo digo ahora en voz alta y suena ilógico y estúpido, pero yo mismo he tenido esa actitud muchas veces. Hermano, aquí hay ujieres que están dispuestos a servir y van a recoger los vasitos en su momento. Pero nuestra prioridad durante ese momento de la Santa Cena no debe ser soltar un vasito de la mano. Debe ser glorificar al Señor por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Porque su cuerpo fue molido, porque su sangre fue derramada. Aún a sabiendas de que muchísimas personas lo iban a rechazar. Eso es lo que nosotros conmemoramos. Y eso es lo que nosotros celebramos. Y debe ser motivo de gozo para nosotros saber que Cristo murió por mí, por un pecador. Pero lo menospreciamos con tantas cosas insignificantes que con nuestras bocas podemos decir que es importante, pero con nuestras actitudes y acciones estamos diciendo todo lo contrario. Hagamos memoria, hermanos, cuando nos acerquemos a la mesa, pero no simplemente recordemos lo que sucedió, sino tengamos pendiente que
eso que sucedió, qué impacto está teniendo sobre mi vida. Para aterrizarlo rápidamente, cuando vemos un arco iris, quien tiene el conocimiento, sabe que el arco iris es la señal del pacto que Dios hace con Noé, donde Dios le promete a Noé que jamás volverá a inundar la tierra, ¿verdad? En lluvia. Bueno, ¿en qué más lo podría inundar, verdad? Cuando vemos ese arco iris, podríamos simplemente recordar ese pacto. Pero donde realmente ese pacto aterriza es cuando no simplemente recordamos que Dios no va a inundar la tierra, sino que nosotros también reconocemos que nos estamos viendo beneficiados hoy en día de ese pacto que Dios le hizo a Noé. O sea, yo me estoy viendo beneficiado de que la tierra jamás va a volver, porque mira, si fuera por merecerlo, hace rato deberíamos estar aquí nadando todito. O sea, yo veo los beneficios de ese pacto hoy en día. Asimismo, yo debo traer a memoria los beneficios que yo veo por medio del cuerpo y la sangre de Cristo. Seguimos avanzando al punto número 3, participando indignamente de la mesa del Señor. Hermanos, aquí quiero que me pongan mucha atención porque esto es algo muy, muy delicado. Y no quisiera que una persona que sí pueda participar, que venga a pensar que no puede participar. Pero sí entiendo importante que aterrizamos este concepto, porque yo durante mucho tiempo de mi vida estaba tomando la cena del Señor indignamente, en ignorancia. El problema ahora es que después de la prédica nadie puede decir que fue por ignorancia, porque yo me puedo agarrar de esa por lo menos. Pero sabemos que el Señor nos perdona, porque somos pecadores. Pero vamos a aterrizar aquí entonces. Primera de Corintios 11, 26 al 27. Y dice así: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Hermanos, nos hemos detenido a pensar en lo que Pablo está diciendo ahí, porque eso es muy fuerte. Pablo está diciendo ahí que todo el que participe de la cena del Señor indignamente, no solamente está consumiendo juicio para sí, sino que será tan culpable como aquellos que crucificaron a cruz en el madero. Esas cosas que nosotros vemos como actos imposibles ni siquiera de imaginar, esa tortura por ese padecimiento de Cristo, nosotros nos hacemos partícipes de esa crucifixión al tomar la cena del Señor indignamente. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos en esta mañana es: ¿qué es tomar la cena del Señor indignamente? Y le estaremos dando dos enfoques para responder esta pregunta. Primer enfoque: tomamos la cena del Señor indignamente cuando mostramos indiferencia a nuestro pecado. Tomamos la cena del Señor indignamente cuando mostramos indiferencia a nuestro pecado. Y ojo, dos aclarando. Número 1, cuando digo indiferencia al pecado, no me estoy refiriendo a una persona que vive en pecado. Porque una persona que vive en pecado no debería estar cuestionándose si tomar la cena o no. Debería estar cuestionando su conversión, que son otros 500. Cuando hablo de indiferencia al pecado, estoy hablando de aquellos pecados que existen en nuestra vida que tratamos con ligereza, que José ha predicado acá. Pecados de los cuales nosotros tomamos actitudes pasivos ante ellas. Usted lo cree o no, hay pecados en la vida del cristiano para los cuales hay un pecado más difícil que otro para arrepentirse. Es posible que si yo ofendo a Leonido, yo sea rápido para reconocer eso y diga: mira, mi hermano, perdóname. Pero si se trata algo de mi orgullo, sea mucho más difícil para mí arrepentirme. Y eso es normal. Eso es totalmente normal. Pero ¿dónde está la raíz del asunto aquí, hermanos? Cuando queremos venir y participar de la cena, creyendo que estamos engañando al Señor y ocultando nuestro pecado. Hermano, yo puedo engañar a quien me queda al lado, pero al Señor no hay quien lo engañe.
El Señor conoce todo lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que usted hizo anoche cuando nadie lo estaba viendo, lo que usted hizo delante de la gente. Cuando usted hizo un buen acto, pero en su mente en realidad tenía otras intenciones. El Señor conoce todo eso, al Señor no hay cómo engañarlo. Ojo, no estoy diciendo que para participar de la cena del Señor hay que estar libre de pecado. Porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si pudiésemos participar de la cena del Señor siendo libre del pecado, probablemente no hubiese cena del Señor porque el Señor no hubiese tenido que venir a rescatarnos. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que no podemos acercarnos a la mesa tratando nuestro pecado con ligereza. Entonces, ¿cuál es la respuesta que nosotros debemos tener ante una situación así? Acompáñenme al Salmo 32:5. Y tomemos el ejemplo del salmista para ver cuál deberá ser la actitud con la cual debemos acercarnos a la mesa. Y dice: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Era el salmista pecador? ¿Sí o no? ¿Soy yo un pecador? Sí. ¿Cuál debe ser mi respuesta ante mi pecado? Confesar y no encubrir mi iniquidad. Ese es el problema, hermanos, que nosotros muchas veces queremos acercarnos a la mesa cubriendo nuestra iniquidad en vez de confesar al Señor nuestros pecados. Y creemos que vamos a engañar al Señor con eso. Hermanos, cuando los pastores dan ese momento para nosotros cerrar nuestros ojos, pensar en las ofensas que hemos hecho a nuestros hermanos o nuestros pecados que hemos hecho ante Dios, ya sea pecado que nosotros reconocemos o de manera inconsciente que hemos pecado, todos tenemos una razón por la cual pedir perdón. Si nos acercamos a la mesa pensando que nosotros no tenemos razones por las cuales pedir perdón, estamos tomando la cena del Señor indignamente porque no hemos entendido la verdad del Evangelio aún. Ahí estamos tomando la cena del Señor indignamente. Estamos confesando nuestros pecados, hermanos. Si yo sé que yo tengo un problema con un hermano que está al lado, estoy yo haciendo el esfuerzo de ir y pedirle perdón y arreglar esa relación con mi hermano antes de venir a tomar la cena del Señor. Y eso es uno de los casos más obvios. Si yo sé que estoy en pecado, si yo sé que estoy luchando con un pecado, estoy yo pidiéndole al Señor en ese momento, antes de pasar a la cena, número 1, que ablande mi corazón que está endurecido. Y número 2, que me haga confiar en Él a sabiendas que puedo acercarme confiadamente a la mesa, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Porque no quiero que venga ahorita al momento de la Santa Cena y que se paren 3 personas. Ese no es el propósito. Yo quiero que nos paremos toditos los que somos miembros bautizados de la iglesia, pero con la conciencia de que no es por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. Y que no queramos pararnos aquí pensando que estamos engañando al Señor, engañando a los pastores. Porque yo le digo la verdad, yo era uno que antes de entender todo esto, yo me paraba y tomaba la cena del Señor por miedo a que iban a decir la gente de que ven acá, ¿y por qué Andrew siendo líder no está tomando la cena? Y habrá muchos que piensan así, que saben que en ese momento tal vez no están en condiciones y se paran por el miedo a que dirán. Pero ¿qué es más importante, hermano? ¿Lo que Andrew pueda pensar de usted o lo que el Señor ve en su corazón? Cuando mostramos actitudes pasivas hacia nuestros pecados, hermano, participamos indignamente de la mesa del Señor. Punto 2. Participar de la cena del Señor creyéndome suficiente. Tomamos la cena indignamente. Me explico. Hace, ponte usted 5 años atrás, yo tengo 10 años siendo cristiano, ponte 5 o 4 años atrás, yo le voy a decir cuál era la vara que yo tenía para medir si yo estaba apto para tomar la cena del Señor. Si yo entendía que la semana anterior a la Santa Cena yo había vivido en santidad, vaya y tome la cena. Si yo sentía que esa semana antes de la cena yo había cometido mucho pecado, no, usted no está apto para tomar la cena del Señor. ¿Cuál es el error ahí, hermanos? Yo estoy tratando de justificar, yo estoy tratando de a través de mis obras justificar el mérito que yo debería tener de tomar la cena de Cristo, la cena del cuerpo del Señor.
El problema está, hermano, que por bien que usted haya pensado que vivió en la semana pasada, en los meses, en los años pasados, ninguna obra que nosotros podamos hacer nos hace merecedores de compartir este pan y esta copa. Nada, nada, nada que podamos hacer nos va a hacer merecedores. Entonces, ese termómetro espiritual que yo estaba utilizando para medir, al final era solamente una manera de encubrir mi pecado y tratar de justificarme yo por mis obras, cuando en realidad quien me justifica es Cristo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud entonces en este momento, hermanos? Gálatas 6:14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Mateo Bixby, en Coalición por el Evangelio, lo explica de la siguiente manera, y como es un pensamiento de él, lo voy a leer textualmente. Dice: tomamos indignamente la cena del Señor cuando menospreciamos la gravedad del pecado y la magnitud de la cruz de Cristo. Cristo murió porque nadie es digno. Todos necesitamos el cuerpo molido y la sangre derramada de Cristo. Hermanos, debemos acercarnos a la mesa del Señor reconociendo que yo no soy digno de participar de esa mesa, mas soy redimido por medio de la sangre de Cristo. Cuando me acerco a la mesa entendiendo que no es por mis méritos, que no es por mis obras, que soy pecador, pero me acerco reconociendo la dependencia que yo tengo de Cristo y reconociendo la necesidad que tengo de Cristo en mi vida, estoy participando dignamente de la mesa del Señor. Entonces, si con estos dos enfoques vemos cómo participamos indignamente, le voy a dar 3 pautas que no se van a desarrollar por cuestiones de tiempo, pero que en mencionarlas solamente quedan bastante claras, de cómo sí se participa dignamente de la cena del Señor. Sería número 1, reconociendo mi pecado e iniquidad. Número 2, aferrándome, hermano, con uña y diente y lo que aparezca, aferrándome a la persona de Cristo. Y 3, confesando mis pecados al Señor. Ya sea que Dios traiga a su mente pecados específicos, o que pase como yo, que a veces yo tengo que decir: Señor, mira, a mi mente no está llegando nada, pero yo sé que de alguna manera yo pequé. Así que o tráemelo a mi memoria, o te pido perdón por la cosa que aún yo no tengo pendiente, porque aún yo no recuerde algo específico, yo sí reconozco mi condición. Y ahí participamos dignamente de la cena del Señor, hermano. Entonces, recapitulando, antes de entrar a las aplicaciones, hablamos en primer lugar de la mesa del Señor, hablamos del Shittim, hablamos de cómo eso debe recordarnos sobre la paz que viene del Señor, la bondad del Señor, la salvación del Señor para el perdón de nuestros pecados, Shittim, y cómo debemos acercarnos pensando y reflexionando en lo que hemos recibido por medio de ese madero de la cruz de Cristo para nuestra vida, al momento de pasar aquí en la mesa, y meditar y gozarnos en eso. Hablamos de hacer esto en memoria de mí, en donde vimos que cuando recordamos los eventos, la crucifixión de Cristo, no es simplemente recordar y pensar qué bonito fue, sino recordar y pensar: ¿está esto teniendo el impacto en mi vida que debería de estar teniendo? ¿Estoy yo reflejando la persona de Cristo en mi vida? Ahí, con esos pensamientos, es que yo estoy haciendo memoria, como Cristo mismo me manda hacerlo en el texto. Acabamos de ver de tomar la cena del Señor indignamente, que si se dan cuenta, los 2 puntos se pueden resumir en venir y participar de la cena del Señor no entendiendo correctamente el Evangelio de Cristo. Venir y participar pensando que es por mis méritos. Porque al venir y participar pensando por mis méritos, estoy automáticamente menospreciando el sacrificio de Cristo. Básicamente es eso. Entonces, como último punto, hermanos, algunas aplicaciones, porque aunque la mesa del Señor, la cena del Señor, lo celebremos un domingo del mes, no deja de tener aplicaciones para nuestro día a día, de manera que podamos poner estas cosas en práctica. Entonces, el punto número 1 que debemos recordar para poner en práctica es: recordemos, hermanos, que cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en Oriente como tal, cuando las personas se sentaban a compartir la mesa, la gente no se sentaban con quien sea a compartir y a comer.
Cuando yo compartía la mesa con una persona, significaba que yo me identificaba con esa persona, me identificaba con lo que predicaba esa persona, con los valores que transmitía esa persona y que esa persona tenía algún parecido a mí. Por ende, yo me sentaba y compartía la mesa con esa persona. Debemos preguntarnos, hermanos, no solamente al tomar la mesa del Señor, sino todos los días, ¿estoy yo reflejando la participación que yo digo tener de esta mesa? ¿Estoy yo reflejando lo que Cristo predicó en mi vida? ¿Estoy yo reflejando la persona de Cristo en mi diario vivir? ¿Realmente estamos participando de la mesa? ¿Estamos sentados en la mesa de Cristo? Punto 2. La gravedad de consumir juicio para nosotros mismos a tomar la cena del Señor indignamente no necesariamente se refleja en esta vida, pero seguramente se va a reflejar en la próxima. De eso no hay duda. Aunque usted entienda que ahora mismo no está viendo como consecuencias de eso, y tal vez usted pueda pasarse la vida sin ver algo grave así que tú digas, no, eso fue consecuencia de eso. Aunque usted no lo vea hoy, créeme que en la próxima vida sí lo vamos a ver. También recuerden, hermanos, que en la última cena del Señor hubo uno que tomó la cena indignamente, que fue Judas. Y mira lo que le pasó. Se ahorcó. La ira del Señor, la conciencia no lo dejó tranquilo. En el caso de Judas, la manifestación fue inmediata. Pero lo que le quiero dejar dicho con esto, hermano, es la indiferencia al pecado siempre tendrá una consecuencia. Usted lo quiere entender, usted lo quiere aceptar o no, la indiferencia, la pasividad ante nuestros pecados siempre tendrá repercusiones. Punto 3, aferrándome a la cruz de Cristo es donde encontramos perdón de nuestros pecados. Es por medio de quien podemos acercarnos a la mesa confiadamente, sabiendo que no es por mi obra, pero no solamente para compartir la mesa, sino que aferrándome de Cristo es donde yo encuentro la fuerza que yo necesito para poder caminar con Él día a día. Porque la realidad es, hermanos, que quien está tratando de verdad de agradar al Señor con su vida sabe que esto no es nada fácil. De verdad. En una ocasión escuchaba a un pastor hablar de una conversación que él estaba teniendo con un rabino, es decir, un pastor judío, podríamos llamarlo así. Y él le dice, óyeme, si usted fuera a predicarme sobre el judaísmo, ¿qué usted haría? Y él dice, bueno, si te digo la verdad, si yo te predicara, pareciese que yo te estuviese desanimando, no animando. Y dice, ¿por qué así? Y dice, porque desde un principio es importante que la gente entienda que esto no es fácil. Hermano, y la realidad del cristianismo es que esto no es fácil. A veces nosotros venimos a darnos cuenta después de varios años. Pero el hecho de que no sea fácil debe ser la razón por la cual nos aferremos a Cristo. De manera que su gracia nos sostenga. Y recordemos que esto no es por nuestros méritos. Mi deseo para los hermanos que nos encontramos aquí en la mañana de hoy es que podamos participar de la cena del Señor reconociendo la necesidad que tenemos de Cristo, reconociendo la gravedad de mi pecado y al mismo tiempo reconociendo la grandeza de la gracia que se nos fue mostrado por medio de Cristo. Mi deseo para los hermanos que tomaron ya su decisión por Cristo y que aún no se han bautizado es que Dios ponga en ellos el deseo de bautizarse, de manera que también junto con nosotros puedan conmemorar y celebrar esta cena del Señor, que es parte tan integral de nuestra fe. Y mi deseo para los amigos que nos visitan, como decía el pastor ahorita, por primera vez, o si nos han visitado y todavía no han tomado su decisión por Cristo, es que entiendan, la realidad del mensaje de hoy es que estaba dirigido a la iglesia y a sus miembros. Pero al escuchar el mensaje, si hay una idea que usted puede llevarse, es la siguiente. Nosotros no participamos de esta mesa porque lo merecemos. Esto no se trata de si usted está listo o no. Eso no se trata de que tú no te sientes merecedor, porque si es a eso, nunca vas a tomar la decisión por Cristo, porque de merecerlo no lo merecemos ninguno. Todos los que estamos aquí es como que visita al hospital y sabe que está enfermo. Nosotros reconocemos que estamos enfermos y reconocemos la necesidad que tenemos de Cristo en nuestra vida para poder ser sanados. Porque como dice el hermano Juan Luis, en el cielo no hay hospital, ¿verdad? Quisiera también que aquellos amigos o amigas que nos visitan entiendan
que Dios está dispuesto a darte un lugar en su mesa. Si estás dispuesto a aceptar a su Hijo como tu Salvador. Esto no es por mis méritos. Esto no es por lo que yo pueda hacer. Esto es por lo que ya fue hecho por mí y por ti. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Oh Señor, te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias por tu palabra expuesta. Y te doy gracias, Padre, porque sé que no es por mis méritos que esta palabra habla a nuestras vidas, sino por el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios, que transforma los corazones, que abre ojos, Padre, y trae entendimiento a tu pueblo. Oh Señor, te doy gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús, por el cuerpo molido y la sangre derramada en aquella cruz. Te doy gracias, Padre, porque puedo acercarme a la cruz de Cristo, puedo acercarme a la mesa del Señor a sabiendas que descanso plenamente en la gracia que tú me has mostrado a través de Cristo Jesús. Señor, que no hay obra de justicia que yo pueda hacer que me haga merecedor. Y que lo único que puedo hacer, Padre, es acercarme a la cruz confiando en que tú, oh Señor, eres suficiente. Y presentar mi vida como ofrenda a ti en gratitud por lo que ya tú has hecho. Oh Señor, que al momento de tomar este pan y beber esta copa, podamos hacer memoria y traer aplicaciones a nuestro presente y a nuestro futuro, mi Dios, de las implicaciones que tiene la cruz de Cristo en mi vida. Y si no estoy viendo los frutos, Padre, de lo que Cristo hizo en la cruz, que tu Espíritu Santo pueda traer arrepentimiento genuino a mi vida, de manera que yo pueda reconocer este Dios al cual nosotros cantamos y adoramos este domingo en la mañana, Padre. Señor, que tu palabra dé fruto a su tiempo y que esta semilla haya caído en tierra fértil, de manera que tu nombre sea glorificado al dar testimonio de lo que tú haces en tu pueblo, Señor. Que nos gocemos de participar de esta mesa con reverencia y con regocijo, Señor. Te pido estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.